Continuando con la utilización de las secuencias y los clips en los proyectos audiovisuales del Adobe Premiere Pro CS5, vamos a enfocarnos ahora en el manejo de los marcadores. Los marcadores indican los puntos importantes en el tiempo y sirven de ayuda en la colocación y organización de los clips. Puede utilizar un marcador para identificar una acción o un sonido importante en una secuencia o un clip. Los marcadores solo se utilizan como referencia y no alteran el video. Asimismo, los marcadores de secuencia se pueden utilizar para especificar puntos de referencia para archivos FLV. También se pueden utilizar marcadores de secuencia para especificar una dirección URL para enviar un usuario a una página web. El Adobe Premiere Pro CS5 también proporciona marcadores de capítulo que el Adobe Encore puede agregar a una secuencia para especificar escenas, a una estructura de menús para las secuencias que exportemos a Encore. También podemos agregar marcadores a una secuencia, a un clip de origen o a un ejemplo de un clip en una secuencia. Al marcar puntos de edición, el hecho de agregar marcadores a un clip o una secuencia dependerá del flujo de trabajo. Cada secuencia y cada clip pueden contener de forma individual hasta 100 marcadores numerados, etiquetados desde el 0 hasta el 99, y tantos marcadores sin numerar como usted desee. Los marcadores aparecen en la regla de tiempo de los monitores de origen y de programa como iconos pequeños. Asimismo, los marcadores de clip también se convierten en iconos dentro de clip mientras aparecen en la línea temporal, y los marcadores de secuencia aparecen en la regla de tiempo de la secuencia. Aquí tenemos abierto el proyecto 1 de prueba sobre el cual estamos trabajando. Tenemos escogida la secuencia 01 dentro de este panel de línea temporal. Vamos a mover un poco este regulador hacia la derecha y a continuación hacemos clic derecho. Aparece este video emergente que nos permite definir un marcador de secuencia, ya sea de entrada, de salida y sin numerar. Por ejemplo, vamos a hacer clic en sin numerar y observe que aparece este pequeño icono de marcador en la línea temporal. Al definir los marcadores, como ocurre con los puntos de entrada y de salida, compruebe que está trabajando en la versión del clip que desea. Los marcadores que se agregan a un clip de origen abierto desde el panel de proyecto también aparecerán en el clip cuando lo agregue a la secuencia. Si cambia los marcadores de un clip de origen, los ejemplos individuales del clip que ya estén en una secuencia no se verán afectados y viceversa. Podemos utilizar el cuadro de diálogo marcador para desplazarnos por los marcadores de secuencia y marcadores de capítulo del Encore, así como para agregar datos o leer los datos que contienen. En este panel de línea de tiempo vamos a hacer doble clic en el marcador que creamos para poder abrir el cuadro de diálogo marcador. Observe que se abre el cuadro de diálogo marcador incluyendo la línea de tiempo sobre el cual la hemos creado. Aquí tenemos varias opciones. Primero tenemos el nombre para introducir un nombre para el marcador. Luego tenemos la duración. Aquí podemos arrastrar el valor de la duración o hacer clic en el valor para resaltarlo, escribir un valor nuevo y pulsar Enter para aplicarlo. Si se utilizan marcadores para los vínculos con una dirección URL y para los marcadores de capítulo, se pueden definir marcadores de secuencia con una duración mayor de un fotograma. Por ejemplo, podemos utilizarlo al ajustar marcadores en el Adobe Premiere Pro, que convertirá en puntos de señal en archivos FLV. En un panel de línea de tiempo, se extiende una barra blanca delgada de la parte derecha de un icono de marcador de secuencia para indicar su duración. Enseguida tenemos los comentarios. Aquí podemos escribir un comentario que deseemos asociar a dicho marcador. Luego tenemos la opción de marcador de capítulos de Encore. Seleccionamos esta casilla si deseamos que el marcador sea un marcador de capítulos de Encore. Debajo tenemos la opción de vínculo web. Esta la seleccionamos si deseamos que el marcador sea un hipervínculo. Para esta tenemos la opción de URL. Este campo solo se habilita cuando se selecciona vínculo web. Aquí introducimos la dirección de la página web que deseamos abrir. Hay que tener en cuenta que un marcador de secuencia puede contener una dirección web o URL. Cuando la película esté incluida en una página web,
y se alcance el marcador en la película, se abrirá la página web de forma automática. Los vínculos web solo funcionan con formatos compatibles como el QuickTime. También tenemos el destino de fotograma. Este campo solo se habilita cuando se selecciona vínculo web. Aquí introducimos el fotograma de destino para una página web si utilizamos el marco HTML. Enseguida tenemos la opción de punto de señal de flash. Esta la seleccionamos para que el marcador sea un punto de señal en el Adobe Flash. En cuanto al tipo, este campo solo se habilita si hemos seleccionado punto de señal de flash. Seleccionamos evento para crear un marcador de punto de señal de flash que provocará un evento. O seleccionamos navegación para crear un marcador de punto de señal de flash que se utilizará solo para la navegación. En la parte inferior tenemos los botones de más y menos. Hacemos clic en más para agregar un punto de señal de flash y darle un nombre o valor. O hacemos clic en menos para quitar el punto de señal de flash. Aquí tenemos el nombre, que es un campo que solo se habilita si se ha seleccionado punto de señal de flash. Aquí describimos un nombre para el punto de señal de flash. Y también tenemos su correspondiente valor. Este campo también solo se habilita si hemos seleccionado punto de señal de flash y se escribe el punto de señal de flash determinado. Para introducir comentarios o especificar opciones para otros marcadores de secuencia, podemos hacer clic en anterior o en siguiente. Debemos tener en cuenta que los programas de creación de DVDs, como el Encore, cumplen las directrices de DVD que restringen la proximidad de los vínculos de los capítulos. Al definir los marcadores para su utilización como vínculos de capítulos, debemos comprobar que se mantiene entre ellos un espacio mínimo de 15 fotogramas o en la cantidad precisa según el software de creación. En caso contrario, puede que el programa de creación mueva los vínculos de capítulo de forma automática. También es posible compartir marcadores entre el Adobe Premiere Pro, el Adobe Encore y el Adobe Flash de cualquiera de las siguientes formas. Por ejemplo, cuando importe un proyecto del Adobe Premiere Pro en After Effects, el After Effects convierte los marcadores de secuencia en marcadores de composición. Cuando copie una secuencia de un panel de proyecto del Adobe Premiere Pro CS5 y la pegue en el After Effects, la composición resultante mantiene los marcadores de secuencia como marcadores de composición y los marcadores de clip como marcadores de capa. Por lo tanto, la operación de copia y pegado conserva los marcadores tal como lo esperaría. Cuando exporta una secuencia del Adobe Premiere Pro a través del Adobe Media Encoder a un formato contenedor como el AVI, los marcadores de secuencia se guardan en el archivo como metadatos temporales XMP. Cuando utilice el archivo de video como origen de la capa, el After Effects convierte estos marcadores de secuencia en marcadores de capa. Cuando cree una composición de After Effects a través del Dynamic Link en el Adobe Premiere Pro, el After Effects no conserva los marcadores de secuencia y los marcadores de clip. Asimismo, los marcadores de capítulo del Encore añadidos a una secuencia en Adobe Premiere Pro se mostrarán como marcadores de capítulo en el Encore cuando el clip del host se exporta desde el Adobe Premiere Pro mediante el comando de archivo Adobe Dynamic Link enviar a Encore. Y finalmente, los marcadores de secuencia en clips exportados del Adobe Premiere Pro aparecen como puntos de señal en el proyecto del Adobe Flash, si contiene texto en sus campos de capítulo. Los datos de punto de señal en el campo del capítulo de un marcador de secuencia en el Adobe Premiere Pro se codificarán como XML. En el caso del protocolo XML necesario, podemos consultar la ayuda del Adobe Flash. Debe tener en cuenta que hay que agregar texto a un marcador de capítulo en el Adobe Premiere Pro para que aparezca como punto de señal en los proyectos del Adobe Flash.